Pero... ¡Gol! ¡Ya! Para hablar de la decolonialidad es importante hablar sobre cómo surge, pero esta surge a partir de la colonialidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? La colonialidad surge como una consecuencia del colonialismo, pero va más allá de la ocupación territorial y el control político. Se refiere a un sistema de poder que se instauró con la expansión europea desde el siglo XV y que sigue vigente en las estructuras económicas, sociales, culturales y epistémicas del mundo actual. Mientras el colonialismo formal terminó con los procesos de independencia de las naciones colonizadas, la colonialidad persiste en la forma de jerarquías raciales, explotación económica y la imposición de formas de conocimiento eurocéntricas. El concepto de colonialidad fue desarrollado por autores como Aníbal Quijano, quien identificó la colonialidad del poder como un patrón global que clasifica a las poblaciones según una matriz racial, de género y de conocimiento. Esta clasificación ha legitimado la subordinación de ciertos pueblos y saberes, manteniendo una estructura de dominación que favorece a los países y las élites herederas del colonialismo. Por ello, la decolonialidad surge como una respuesta crítica y propositiva a la colonialidad, buscando desmantelar estas estructuras mediante la reivindicación de conocimientos, prácticas y formas de ser que han sido históricamente marginadas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre la pedagogía decolonial. Hoy exploraremos los principios, propuestas y metodologías para comprender cómo pueden transformar la educación actual. ¿Por qué es importante hablar sobre pedagogía decolonial? Porque nuestro sistema educativo ha estado basado en una visión eurocéntrica que excluye otros saberes y formas de conocimiento. Es hora de repensar la educación desde nuevas perspectivas. Esto significa romper con la idea de que solo los conocimientos científicos occidentales son válidos y aceptar otras epistemologías como los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En otras palabras, la educación no debe ser solo la repetición de un currículum impuesto, sino un proceso de diálogo entre diferentes formas de ver y entender el mundo. La pedagogía decolonial es una propuesta que busca desmantelar la colonialidad del saber, del ser y del poder en la educación. Se basa en reconocer la historia de dominación y abrir espacio educativo a conocimientos invisibilizados. Existen tres principios fundamentales de la pedagogía decolonial. El primero es la comprensión crítica de la historia. Este nos dice que demostrar las narrativas impuestas por el colonialismo y recuperar las memorias de los pueblos históricamente marginados. El segundo es el reposicionamiento de prácticas educativas emancipadas. Nos dice que no solo se trata de qué se enseña, sino de cómo se enseña, promoviendo metodologías participativas. El tercero es el tratamiento de la perspectiva epistémica colonial. No hay una única forma de conocer, es necesario incluir saberes locales, comunitarios y ancestrales. Estos principios permiten construir una educación más justa y más significativa, donde los estudiantes no sean meros receptores de información, sino agentes activos de su propio aprendizaje. La pedagogía decolonial propone metodologías que conectan el aprendizaje con la vida cotidiana. Algunas de estas son aprendizajes basados en la comunidad, incorporar problemáticas reales en el entorno, en el aula, narrativas y relatos orales, dar voz a los saberes populares y ancestrales, interculturalidad crítica, no solo convivir con la diversidad, sino cuestionar las relaciones de poder entre las culturas.
Un ejemplo práctico es el diálogo de saberes. En lugar de que un profesor imponga su conocimiento, se crean espacios de intercambio donde estudiantes y comunidades comparten perspectivas. También se valora la educación afectiva, donde el aprendizaje involucra no solo la razón, sino también las emociones y la conexión con la naturaleza. La evaluación en la pedagogía decolonial se aleja de los modelos tradicionales estandarizados y se enfoca en los procesos de diálogo reflexivos y situados en el contexto de los estudiantes. Es decir, que es crítica, es situada y es comprometida con la justicia social. Los problemas educativos habrá que situarlos dentro de un contexto, desde un punto de vista de las ciencias sociales, de las humanidades. Ha habido un giro lingüístico, un giro pragmático, pero el giro decolonial supone que la totalidad del material que se enseña y se aprende, hay que darle una vuelta, es un giro. El giro decolonial es muy profundo, porque somos a tal punto eurocéntricos en la consideración de todo lo que hacemos, de todo lo que estudiamos, de la historia, de la epistemología, de todo, que no nos damos cuenta que estamos viendo todo desde Europa y las culturas que no son Europa y Estados Unidos quedan en la sombra, quedan en un horizonte lejano. Y esto acontece porque todos los autores que trabajamos son europeos norteamericanos. Y cuando trabajamos desde algún autor o alguna perspectiva latinoamericana, africana, asiática, nos parece anecdótica, nos parece superficial, nos parece interesante para tener alguna información, pero no es el fondo de la ciencia, de la educación. Ese es el punto en que hay que empezar a tomar como referencia. La educación debe tomar como horizonte ese giro decolonial que piensa la modernidad desde la periferia, que son el 90% de la humanidad, que lo piensa desde la China, la India, el mundo musulmán, el mundo bantú, y la América Latina originaria, ni siquiera la muy integrada a la modernidad. Desde ahí es de que saldrán los recursos teóricos, prácticos, éticos, de un nuevo tipo de ejercicio pedagógico en vistas de esa nueva humanidad muy diferente que surgirá al fin de este siglo, al comienzo de la próxima, pero que hay que empezar a pensar las condiciones. La pedagogía decolonial nos invita a repensar la educación desde la inclusión y el reconocimiento de otras formas de conocimiento. No se trata de rechazar los aportes de la modernidad, sino de generar un diálogo entre distintos saberes para una educación más equitativa. El cambio comienza con cada uno de nosotros, como estudiantes, como docentes o como ciudadanos. El reto es transformar la escuela en un espacio de construcción colectiva donde todas las voces sean escuchadas. Al hablar sobre la decolonización es sumamente importante mencionar a Enrique Dussel, quien fue un filósofo, historiador y teólogo argentino-mexicano, reconocido como uno de los principales exponentes de la filosofía de la liberación y un pensador clave en el debate sobre la descolonización del pensamiento en América Latina. Entre sus grandes aportaciones se encuentra la descolonización del saber. Esta propuso la necesidad de recuperar los saberes indígenas, africanos y populares que han sido despreciados por la Academia Occidental. También defendió la creación de un pensamiento crítico latinoamericano, autónomo y comprometido con la justicia social. Descolonización cultural,
Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. Tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. ¿Cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano. Descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Es la idea. Descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Entonces, hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía. Gracias por acompañarnos. Sigamos reflexionando y construyendo una educación más justa y diversa. Hasta la próxima. Oye, ¿y si grabamos otra vez mis 3 partes? Bueno, la parte, la segunda. ¿Te gustó cómo me besaría ya? Hola. Estamos haciendo un video de la materia. Sí. ¿Ahí ves? Sí. En otras palabras, la educación no tiene que ser un currículum impuesto. No. Esto significa romper con la idea de que solo los conocimientos científicos occidentales son válidos y aceptar otras epistemologías como los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Gracias por acompañarnos. Sigamos reflexionando y construyendo una educación más justa y diversa. ¡Ahí salí yo! Otra. Gracias por acompañarnos. Sigamos reflexionando y construyendo una educación más justa y diversa. Que no hayas